Vamos a hacer una oración, por favor. Cierre sus ojos para pedirle a Dios su bendición. Padre, te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tú nos hables el día de hoy, Señor. Haz brillar tu palabra, haz brillar a Cristo, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, por favor. Primera de Pedro 5, 8. Dice así la Escritura: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos habla acerca de tener una actitud seria en lo espiritual. Una actitud sobria, seria, no ligera, acerca de lo espiritual, acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesús y aún acerca de nuestro adversario el diablo. Una actitud muy seria. Yo pregunto, ¿la Biblia nos dice o nos enseña que hay que temerle al diablo? No. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que hay que tenerle miedo o temor al diablo. Al único que hay que temer es a Dios. El Señor Jesucristo dijo: os enseñaré a quién debéis temer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién tiene el poder de quitar la vida? Dios. ¿Quién tiene el poder de echar a las almas en el infierno? Dios. Os enseñaré a quién debéis temer. No dijo teme al diablo. Teme a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de echar en el infierno. No nos enseñó Jesús de tenerle miedo al diablo, pero la Biblia sí nos enseña por el Espíritu Santo de ser sobrios, de tener una actitud seria, sobria en lo espiritual. Y te dice ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, tienes un enemigo de tu alma, tienes a alguien que te odia y te aborrece, que se llama el diablo y Satanás. Y mira cómo lo presenta la Escritura por el Espíritu Santo de Dios, como león rugiente, como un león feroz, como un león hambriento. ¿Hambriento de qué? De almas. Hambriento de las almas que Dios creó. Como león rugiente, anda alrededor, anda cerquita de ti. No anda lejos, anda cerca, alrededor, buscando ¿qué? A quién devorar. A quién devorar eternamente y para siempre. Esa es la actitud que Dios enseña que debemos de tener hacia Satanás. O como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, hablando acerca del diablo. No ignoramos sus maquinaciones, como maquina. Las tenemos presentes. Es un enemigo que hay que tener presente en tu mente. No ignoramos cómo opera, no ignoramos cómo maquina. ¿Para qué? Para devorar las almas eternas de Dios. No hay que tenerle miedo. Aquí hay que tenerle miedo a Dios. Pero sí nos enseña la actitud que tenemos que tener hacia el diablo, hacia Satanás. No una actitud ligera, no una actitud juguetona, sino una actitud seria hacia nuestro adversario, el diablo. Yo he conocido personas que no fueron serios, que no fueron sobrios en lo espiritual con referente al diablo. Cristianos me refiero. Incluso pastores que se llegaron a expresar mal y de una manera ligera, altanera hacia el diablo, como retándolo. Y cayeron tan feo que después de años no se han levantado en Cristo. Qué serio es este versículo.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No descansa nuestro adversario. Siempre está pensando y planeando por dónde acecharnos, por dónde maquinar sus tentaciones, sus acechanzas, por dónde hacernos caer. Y si te quieres levantar para buscar a Dios, ¿por dónde mantenerte caído para que no busques a Dios? ¿Cómo distraerte para que no busques a Jesús? ¿Cómo distraerte para que no ores? ¿Cómo distraerte para que no leas la Biblia? ¿Quieres orar y quieres leer la Biblia y en eso te entra un texto de alguien? ¿Quieres buscar a Dios y ya te entra, alguien vino a la puerta a tocar o alguien te llamó por teléfono? ¿O estás queriendo orar y queriendo leer la Biblia y te da un sueño tremendo? ¿O te estás distrayendo en tu mente muchísimas cosas cuando quieres orar? ¿De dónde viene todo eso? De tu adversario el diablo, para que no busques a Dios. Pero ahí es donde la persona se tiene que aferrar. Ah, ¿cómo no? Claro que voy a buscar a Dios. El día de hoy compartiremos vuestro adversario el diablo, número 3. Hoy vamos a estudiar cómo vencer al diablo. ¿Cómo vencerlo? Número 1, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, el que sigue. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer al diablo? A ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Resístelo firme en la fe. La palabra resistid significa padecer un ataque, pero sin dejarse vencer por ese ataque. Eso significa resistir. Padecer un ataque, pero sin dejarse vencer por ese ataque. Yo te resisto, no voy a dejar vencer. ¿Qué más significa? Oponerse a la acción de una fuerza. Hay una fuerza que te quiere hacer caer y la palabra resistir significa oponerse a la acción de esa fuerza. ¿A la fuerza de quién? Del diablo. Yo me opongo a ese mal pensamiento que me has traído a mi mente. Yo me opongo a hacer eso que me estás pidiendo que haga. Yo me opongo a todo lo malo y a lo que es pecado. Me opongo, te resisto. Oponerse a un ataque. ¿Qué más? Manifestar un rechazo contra algo. Manifestar un rechazo y una repugnación hacia algo, hacia el diablo. Me ataca y yo al instante rechazo ese pensamiento horrible de ofender a Dios. Me opongo a recibir y aceptar en mi mente esa tentación. La resisto. Me opongo. Digo no. Como José en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, cuando la esposa de Potifar le insistía y lo acosaba para que estuviera él con ella. ¿Y José cómo la resistió? A ella y al diablo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y no cedió a las tentaciones de esa mujer. Y que lo acosaba todos los días, dice la Biblia. Eso es resistir al diablo. Y además dice, al cual resistir firmes en la fe. Resistes, te opones, rechazas con repugnación sus tentaciones y dice firmes en la fe. Firmes en la fe. Firmes, o sea, bien parados en nuestra fe cristiana. Bien parados en Dios, bien parados en Cristo. Firmes en la fe. Nos oponemos a sus ataques. No en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Como dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En las fuerzas de Dios, en las fuerzas de Cristo, nos fortalecemos. Firmes en la fe.
como David cuando se enfrentó a Goliat. Un hombre gigante, experimentado en guerras. Y David, un muchachito. Y entonces le dice David a Goliat, el cual se levantaba en contra de Dios, blasfemaba el nombre de Dios, maldecía a Dios. Y no había ninguno de los israelitas que se enfrentara a Goliat por su grandeza. Y David vino y se enfrentó a él. Y le dijo David, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Firme en la fe. Yo no vengo a ti con mis fuerzas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y voy a dar tu cuerpo a las aves. Te van a comer las aves del cielo. ¿Qué pasó con David? Firme en su fe. No titubeó. Eso es firmes en la fe. Yo sé a quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Firmes en la fe. Hay un Dios en los cielos que está a favor de mí. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Firmes en la fe. Así se resiste al diablo. Firmes en la fe. Vamos a ver otro pasaje. Santiago 4, verso 7. Santiago 4, versículo 7. Dice así. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Somete tu voluntad a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Eso es someterse a Dios. Someteos pues a Dios, a su voluntad. Y vean lo que dice. Resistid al diablo, oponte a Satanás. Oponte a él. Recházalo. ¿Y qué sucede? Y huirá de vosotros. Gloria a Dios. Va a huir. Te va a dejar en paz. Por un tiempo, así como con Jesús. Y se fue de Jesús por un tiempo, dice la Biblia, cuando lo tentó en el desierto. Va a haber momentos de lucha, pero va a haber momentos de paz también. Cuando tú resistas al diablo, firme en la fe, Él va a huir de ti. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Va a huir. ¿Cómo hacerlo huir? ¿Cómo vencerlo? Resistiéndolo. Firmes en la fe. Así se vence al diablo. ¿Cómo más? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 9 al 11. Apocalipsis 12, versículos del 9 en adelante. Mire. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ve el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Versículo 10, aquí te lo dice. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los cristianos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, versículo 11, y ellos, los hermanos, los cristianos, le han vencido. ¿Cómo vencer a Satanás? ¿Se le puede vencer, sí o no? Sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Permítame explicar eso. Y ellos le han vencido, los hermanos en Cristo, por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir y nos habla del sacrificio del Señor Jesús.
en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz nos da la victoria sobre el diablo. Y ellos le han vencido, no por sus fuerzas, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Derramó su sangre. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Cuando derramó su sangre, estaba muriendo por ti y por mí, para perdonarnos todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo le hemos vencido? Por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Qué nos dio su sacrificio en la cruz? La salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos al diablo? Siendo cristiano, amigo. Tomando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, su sangre preciosa que derramó, y hacer la tuya. Esa sangre me puede limpiar de todo pecado y limpiarme de toda maldad, sí, Señor. Ese sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz por mí tiene el poder para perdonarme todos mis pecados, para hacerme libre. Bendito sea Él. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Por medio de la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario por nosotros. Así vamos a vencerlo a Él. Y ellos le han vencido. Si se puede, vencer al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si puede huir. Sí se le puede vencer. Aquel que engaña al mundo entero, como leímos hace unos versículos. Sí se le puede vencer. Por medio de la sangre del Cordero. Y no como en la religión. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene, y ya se la pasa nada más y no tiene poder en sus vidas porque siguen, son enojones, iracundos, peleoneros, etcétera, etcétera. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cierto o no? Hemos escuchado eso en las religiones. La sangre de Cristo como un rezo. Como algo que se dice nada más sin entender lo que están diciendo. No, amigo. Cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, se refiere a la salvación que compró Jesús para nosotros por su sacrificio en la cruz. Jesús nos salvó de la potestad de Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo en nosotros. Le hemos vencido a Satanás, al diablo, por medio del sacrificio en la cruz y su sangre preciosa de Jesucristo, la cual nos limpió y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito y alabado sea Él. Por medio de la salvación que Cristo compró por nosotros en la cruz, le han vencido. ¿De qué otra manera le han vencido? Dice ahí este pasaje. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo le han vencido? De la palabra del testimonio. El testimonio de ellos es muy importante. ¿Cómo viven ellos? ¿Qué testimonio dan sus vidas? ¿Qué testimonio da su vida de aquella persona que dice que es cristiana? ¿Hay santidad? ¿Hay pureza? ¿Hay amor? ¿O hay pecado todavía? ¿Hay amor al dinero? ¿Amor a lo material? ¿Ambiciones por querer un carro nuevo, una casa nueva, etcétera? O sea, ¿el corazón está volcado hacia el materialismo? ¿Cuál es el testimonio del que se dice que es cristiano? Un testimonio de santidad. Así vences al diablo, amigo. Con un corazón limpio. Con un corazón puro. Sin pecado y sin maldad en ti. Como cuando Balac, el rey de Moab, en la enseñanza pasada que compartimos, que mandó llamar a Balaam para que maldijera el pueblo de Dios. Y no lo podía maldecir, porque decía, no hay iniquidad en Jacob. No hay iniquidad en Jacob. No hay perversidad en Israel. El testimonio de ellos es puro, es recto. Gloria a Dios. ¿Cómo es tu testimonio?
No cómo eres aquí en la iglesia, cómo es tu testimonio allá afuera, en la calle. Cómo es tu testimonio en tu trabajo, en la calle donde nadie te ve. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Vences al diablo por medio de un testimonio santo, limpio, puro y recto? ¿Puede decir no hay iniquidad en fulano o en fulana? ¿No hay perversidad en fulano y en fulana? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Irreprensible? ¿Cómo más? Aquí mismo lo dice en el versículo 11. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué nos habla esto? La cruz, tomar la cruz de Cristo. Menospreciar mi vida. Menospreciar lo que yo quiero. Menospreciar lo que a mí me gusta. Menospreciar mis deseos. Menospreciar todo lo que yo quiera que se opone a Dios. Lo menosprecio. Menospreciaron sus vidas. No valoraron nada de sí mismos. El que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesús. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que no aborrezca padre, madre, mujer, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Y aborrezca su propia vida, menosprecie su vida hasta la muerte. Gloria a Jesús. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya no se hace lo que yo quiero. Estoy dispuesto a sufrir y a padecer todo lo que venga en mi contra. Hasta la muerte misma, si es necesario. Por Cristo. La cruz bendita de Jesús. Y dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Menosprecie su vida. Hasta la muerte, si es necesario. ¿Qué más? Santiago 1, verso 12. ¿Cómo más vencer al diablo? Santiago 1, verso 12. Dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vuelvo a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo más vencer al diablo? Soportar la tentación. ¿Cómo se vence a Satanás? Soportando la tentación. Soportando las tentaciones del diablo, no cediendo a ellas. No, Señor, yo no voy a hacer eso que usted me está pidiendo. Soportar las tentaciones. ¿Sí se puede o no se puede? Claro que se puede, la Biblia lo dice. Así se vence al diablo. Vamos a enseñar un poco más acerca de la tentación, como lo menciona este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que la aguanta, que no cede a ella. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Vamos a estudiar un poquito acerca de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Y vino a él el tentador, dice la Biblia, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. ¿Ok? El que tienta, el que invita, el que sugiere, el que pone delante de los hombres el pecado y la maldad, es el diablo, para que el hombre caiga en ella. No Dios.
Ok. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado. Usted es tentado, yo soy tentado. Cada uno. No hay un ser humano en la tierra que no sea tentado. Cristiano y no cristiano. Todos somos tentados cada día. Sino que cada uno es tentado. ¿Cómo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es una palabra nada común en nuestros días. Vamos a ver qué significa esa palabra. La palabra concupiscencia significa una atracción, una debilidad de nuestra alma, una inclinación hacia el pecado. Los deseos enfermizos y desordenados del alma, eso es una concupiscencia. Una inclinación hacia algunos pecados en específico. Por ejemplo, hay personas que tienen una concupiscencia hacia el enojo, otros no. Otros tienen una concupiscencia hacia la pornografía o codicia con sus ojos, otros no. Otros tienen una concupiscencia a la amargura, otros tienen una concupiscencia al mundo, a los deleites de este mundo, otros no. Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia debilidad, su propia inclinación hacia X pecado. Ahí te va a atacar el diablo, pues. A lo que más te inclinas tú. Hay quienes no van a ser tentados a la borrachera porque nunca la han tomado y otros sí. Conforme a su propia concupiscencia. El diablo conoce la concupiscencia o la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Hacia qué nos inclinamos? Nuestra carne, que en otro tiempo lo hacíamos. Por ahí te va a atacar el diablo. No te va a atacar por algo que nunca practicaste. ¿Por qué? Porque no va a tener victoria sobre ti. Pero sí te va a atacar por el pecado y pecados que tú practicabas antes. La soberbia, sentirte superior a los demás. Dar órdenes con desprecio. Ándale. Otros al enojo, sus malas caras, sus asperezas, sus malas contestaciones. Otros a los pecados sexuales, a codiciar. Otros a las mentiras. Cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia. ¿Cuál es tu concupiscencia? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Hacia qué se inclina tu alma que no está bien? ¿Qué practicabas antes de venir a Jesús? Por allí te va a atacar el diablo. Por allí te va a tentar. Ok. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con nuestras debilidades que antes practicábamos en otro tiempo? Atraerte. Mira, acuérdate. Acuérdate cómo te divertías con los amigos tomando cerveza y una carne asada. Acuérdate de las películas de violencia y de acción y de escenas fuertes en el área sexual. Hay un buen estreno. Él sabe por dónde andabas tú antes. ¿O no? Tus telenovelas, mujer, acuérdate. ¿Para qué? Para atraerte. ¿Y para qué te quiere atraer? Para seducirte. Para seducirte. Para atraparte. Versículo 15. Y una vez que el diablo tiene éxito, en el versículo 14 de atraerte y de seducirte, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí ya estás perdido. Aquí si te mueres, aquí ya te vas al infierno.
¿Por qué? Porque no soportaste la tentación. Te atrajo y te sedujo. Entonces la concupiscencia, tu inclinación hacia X pecado, después que ha concebido, ¿qué? La atracción que el diablo te presentó. Fuiste atraído. Después de que ha concebido, fue seducido. Después de que tú ya aceptaste ese mal pensamiento en ti. Ya concibió. Ya lo aceptó. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí ya pecaste. Aquí ya te venció Satanás. Yo pregunto, ¿tú soportas la tentación? ¿Las tentaciones que vienen a tu vida, las soportas? ¿Resistes al diablo para que huya de ti? Cuando eres tentado, ¿resistes al diablo y le pides a Dios ayuda? ¿O no? Viene la tentación y caes. Quizás la resistes un poquito, pero luego, ¡pum!, ya caíste. ¿Cuál es la palabra del testimonio tuyo? ¿Una vida estable, sólida en Jesús? ¿O con altibajos? A veces bien y a veces mal. ¿Tú soportas las tentaciones? ¿Las rechazas o las recibes? Dijo el gran predicador Jorge Whitfield que todas nuestras aflicciones, todas nuestras tentaciones deberían hacer el cielo más deseable y el mundo más detestable. ¿A qué se refiere? Que las tentaciones que vienen a mi mente deberían de hacer el cielo más deseable. Señor, mira esta inmunda tentación que viene a mi mente, Señor. ¿Cómo quisiera estar contigo para ya no ser tentado? Es lo que está diciendo el hermano. Que hagan el cielo más deseable y el mundo más detestable. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vencer a Satanás? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego ve, versículo número 12, regresemos. Aquí hay algo muy hermoso. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Se puede soportar, sí o no? Sí. Aunque te digan en la religión, es que la carne es débil, hermano. Aunque la carne es débil, sí, pero también dice la Biblia, mas el espíritu está dispuesto. La carne puede ser débil, pero el espíritu está dispuesto a ayudarte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la resiste, o sea, la soporta, la resiste. ¿Qué sucede cuando la resistes? Cuando te opones a ella, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, la salvación en Cristo. Recibirá la corona de vida, te va a poner Jesucristo la corona cuando vayas a entrar al cielo. Porque soportaste al diablo, soportaste la tentación. Así te va a recibir Jesús, amado hermano, con una corona en tu cabeza. Y retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es una tentación? Cuando tú resistes y soportas la tentación, estás demostrándole a Dios que lo amas. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo amo a Dios, mujer. Y no voy a ceder a tus antojos y a tus deseos pecaminosos y carnales. Porque el cristiano ama a Dios, no va a ceder a la tentación. Porque el cristiano tiene sus ojos puestos en la corona de vida, en la salvación. Algo que Dios le ha prometido a él. No voy a ceder. No voy a ensuciarme cuando Cristo ya me lavó con su sangre. Dice la Biblia que en el cielo tendremos
vestiduras blancas. Ya me lavó. Yo no me voy a ensuciar en el lodo y en el cieno en el que yo estaba metido antes. No, Señor. Gloria a Jesús. Bienaventurado el varón, dichoso, dice. Eso significa la palabra bienaventurado. Dichoso el varón, la mujer, el joven, el anciano, que soporta la tentación, que la aguanta, que no cede. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la salvación gloriosa en Cristo, que Dios ha prometido, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios promete lo hace. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Soporta la tentación? Ama a Dios. ¿No soporta la tentación? No amas a Dios. Así de sencillo. ¿Cómo se vence al diablo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Soporta la tentación? Vences a Satanás. Lo vences. ¿Cómo más? Por medio de la oración. Mateo 6, verso 13. Mateo 6, versículo 13 dice así. Aquí está el Señor Jesucristo enseñando acerca de la oración, lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Y dice que parte de nuestra oración debe de ser esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos enseñó a orar. Señor, no me metas en tentación, que la mejor traducción es, no me dejes caer en la tentación, porque Dios no mete a nadie en la tentación, como leímos y estudiamos en Santiago. Y no nos metas en tentación, no me dejes caer en la tentación, Señor. En otras palabras, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Cómo más se vence a Satanás? Por medio de la oración. Pidiendo a Dios ayuda. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbrame del maligno, Señor. Líbrame de ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, Señor. Lo siento cerca. Estoy siendo bombardeado, Señor, en mi mente. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Señor. Tú reinas. Y el poder, tuyo es el poder. Tú eres el Todopoderoso. Y la gloria a ti, Señor, por todos los siglos. Amén. Es muy interesante ver que después de que pide, nos enseña a Dios a pedir sobre la tentación y que Dios nos guarde, cómo continúa el Señor Jesucristo añadiendo esto último. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Señor, estas tentaciones tienen poder, pero tú tienes más. El diablo quiere reinar en mí, Señor, pero tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, si podemos vencer al diablo, como lo hemos estado estudiando, es gracias a lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Gracias al sacrificio de Jesús tenemos victoria sobre Satanás. Colosenses 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Permítame explicarle rápidamente. Se dirige Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses, a personas que ya se habían convertido a Jesús. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, así estabas tú bien muerto en tus pecados, en tus maldades, y en la incircuncisión de vuestra carne, no eras judío, os dio vida juntamente con Él, con Cristo te dio vida a tu alma, te salvó. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados, gracias a la misericordia de Jesucristo. Versículo 14. ¿Qué más hizo Jesús? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Este pasaje como que no se logra entender muy bien, pero se lo voy a explicar con la ayuda de Dios. Estábamos bien muertos en el pecado, dice el versículo anterior. Bien muertos, y Jesús nos dio vida y nos perdonó todos nuestros pecados y todas nuestras maldades.
Y aquí lo pone como en otro lenguaje, lo que leímos en el versículo 13. Anulando el acta de los decretos. Decretos son ordenamientos. Decretos son leyes. Decretos son ordenanzas que había contra nosotros. Había un acta, querido amigo, que había contra nosotros, no a favor de nosotros. En contra de nosotros había una ley. Había una ordenanza en esa acta. ¿Que era a favor de nosotros? No. Que nos era contraria, mira, que nos era contraria. Estábamos mal con Dios y Dios nos iba a juzgar por su ley. ¿Y qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Como quien agarra tu acta de todos tus pecados y maldades, los agarra y los quita de en medio entre tú y Dios y las clava tus pecados en la cruz, en sus manos y en sus pies. Todo lo que había en tu contra de parte de Dios, Él lo tomó. El castigo y la ira que merecíamos nosotros por nuestros pecados vinieron a Jesús y los clavó en su cruz, en su propio cuerpo. Todo lo que había de parte de Dios hacia ti que era contrario, no a favor, sino en contra de ti. Un acta de decretos, mira, tú violaste este mandamiento, violaste aquel otro. ¿Y qué hizo Jesús? Anuló esa acta. La anuló. Esto es algo muy grande. Anular es cancelar esa acta. Había una acta que nosotros íbamos a responder en el día del juicio ante Dios. Esa acta, querido amigo, era favorable para usted, ¿verdad que no? Ahí estaban todos tus pecados y todas tus maldades. Y Jesús anuló y canceló esa acta y la clavó en la cruz. La quitó de en medio entre tú y Dios. Que no sufra él, que no sufra ella su castigo. Yo lo sufro, Padre, por él y por ella. Él sufrió el castigo para perdonarte todos tus pecados. Aquí se ve la victoria de Jesucristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De nuestra salvación. Y Él os dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en vuestros pecados. La victoria sobre Satanás por medio de su sacrificio en la cruz. Ok. Hay otra victoria más. Versículo 15. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Doble victoria en la cruz. Primera victoria, el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contrario. La tomó del medio y la clavó en la cruz para que Dios no nos castigue a nosotros, porque Jesús recibió el castigo por nuestros pecados. Y pudimos tener victoria sobre el Satanás y sobre el pecado de nuestras vidas por el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por nosotros. Hermosa victoria. Deshaciendo las obras del diablo en nosotros. ¿Por qué? Clavándolas en la cruz. ¿Y qué más hizo? Y despojando a los principados y a las potestades. Aquí nos está hablando del ejército de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dijo Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Contra ellos tenemos lucha. La potestad de Satanás, los demonios, los ángeles caídos, grandes y poderosos en gran manera. Despojando a los principados y a las potestades. Despojando quiere decir que les quitó, los vació. Les quitó su poder sobre nosotros. Los despojó. ¿Qué es despojar? Es desposeer con violencia a alguien. Su poder y su autoridad que tenía sobre nosotros, los despojó. Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Ahí estaba Jesucristo en la cruz, exhibiendo su victoria públicamente.
triunfando sobre ellos en la cruz. Porque estoy muriendo en esta cruz, te estoy venciendo, Satanás. Porque estoy muriendo en esta cruz, estoy venciendo a tus ejércitos y a tus principados y a tus potestades y a los gobernadores de las tinieblas. Porque por medio de esta cruz va a haber oportunidad de salvación al mundo perdido. Venció sobre el pecado en nuestras vidas. El acta de decretos que había contra nosotros. La clavó en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados cuando estábamos muertos en el pecado y en la maldad. Pero al mismo tiempo despojó a los principados de las potestades, los exhibió públicamente. Mira cómo te estoy venciendo, Satanás. Estoy muriendo llevando el castigo del mundo pecador. Estoy pagando por ellos su castigo en esta cruz. Para que ellos no tengan que sufrir el castigo eterno en el infierno. Yo lo estoy sufriendo en mi propio cuerpo. Lo estoy sufriendo en mis manos, en mis pies, en mi cabeza, en mi espalda abierta. Estoy sufriendo el castigo del hombre pecador. Tu castigo. No solamente para perdonarte todos tus pecados, sino para despojar, para vaciar el poder y la autoridad de Satanás y de su reino, para la salvación de las almas, para la salvación de los perdidos. Jesús venció a Satanás en la cruz. Venció al diablo en la cruz. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, dice la Biblia. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Satanás y las potestades y los principados tenían el mundo en tinieblas y en oscuridad. Mas cuando vino Jesús, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y así fue hace más de 2000 años que vino Jesús a Israel. Y fue vista su gloria, haciendo milagros hermosos que nadie jamás había hecho. Predicando el evangelio del reino de Dios, salvando almas, transformando mujeres perdidas como a María Magdalena, transformando a pecadores como Pedro y como Juan, como a Pablo, transformando hombres y mujeres. Y el reino de Dios iba extendiendo y extendiendo y extendiendo, y los principados y las potestades debilitándose y debilitándose y debilitándose. Y estos que trastornan el mundo entero han llegado acá, dice la Biblia. Lo trastornan predicando de Jesucristo. Y las almas se siguen salvando y salvando y salvando hasta el día de hoy. Aquel que tenía potestad sobre el mundo entero. Cristo en la cruz lo venció, triunfando sobre ellos en la cruz, dándonos oportunidad de salvación a ti y a mí. Bendita victoria, ¿verdad que sí? Por su sacrificio en la cruz, Él venció a Satanás. Para que podamos venir a Cristo y recibir su salvación preciosa. Por su sacrificio en la cruz, que hizo por ti y por mí. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz, venció a Satanás y también venció el pecado en nuestra vida. ¿Qué más tenemos que hacer más que glorificarlo a Él? ¿Qué más tenemos que hacer más que entregarle nuestra vida a Él? ¿O no? Al que te amó con cada gota de sangre que caía de su cuerpo. Estaba comprando tu eternidad, estaba comprando tu corona de vida para ponértela sobre tu cabeza. ¿La vas a aceptar?
Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Bendito Cristo. Bendito su amor por nosotros. Bendita cruz. Bendito sacrificio. Doloroso en gran manera, pero dándonos una victoria eterna a ti y a mí. Aleluya. Dándonos una victoria eterna. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Despojó a los principados y a potestades, al mismo Satanás. Lo venció en el desierto, en las tentaciones, y lo venció en la cruz. Abriéndole la puerta al mundo para venir a recibir su salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gloria sea a Él. El sacrificio de Cristo abrió paso entre las huestes celestes de maldad. Abrió paso sobre la potestad de Satanás. Abrió paso para destronarlos de su trono y de su poder sobre las almas eternas que Él habría creado. Su sacrificio en la cruz abrió paso para nuestra salvación. Gloria a Jesús. Murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y va a venir por los que le aman. Va a venir por los que le aman. Gloria sea a Él. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Él. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza
Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. A todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Gloria a ti. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Póngase de pie. Aquí está Jesús. Aquí está aquel que venció en la cruz. Aquí está aquel que venció al diablo. Aquí está aquel que puede vencer sobre el pecado en tu vida. Aleluya, gloria a Cristo. Él venció sobre toda autoridad. Bendito Jesucristo. Todo reino y poder Están bajo tus pies. Aleluya. Tú reinas, majestuoso Rey. Aleluya. reino y poder Amén. están bajo Sí, tus Cristo. pies, pues Tú reinas, tú reinas, majestuoso tú reinas. Aleluya. reino y poder Bendito Jesús. están bajo tus pies, pues tú Aleluya, reinas, bendito Dios. majestuoso Amén. pues tú reinas, majestuoso Rey, pues tú reinas, majestuoso Gloria a Jesús. Amén y amén.